Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 2 y versículo 2, diciendo: ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Note que la presencia de los magos debió de causar la natural expectación entre las gentes de Jerusalén. Sin embargo, nada comparable con el impacto de la pregunta que formulaban sobre el lugar donde estaba el Rey de los judíos que había nacido. Ya que no hay duda para ellos, el nacimiento del rey que anunciaba la estrella se había producido. Solo ellos querían conocer el lugar donde encontrarlo. La presencia de los judíos en distintos lugares del mundo había difundido la esperanza mesiánica, y los magos habían visto su estrella en el oriente como señal de que se había producido el nacimiento y acudieron a buscar al rey para adorarle. Y por tanto ellos buscaban al rey en la capital del reino, ya que posiblemente se dirigieron a Jerusalén, pensando encontrarlo en algún palacio o incluso en el templo. Sin embargo, lo sorprendente para ellos es que nadie podía dar razón del lugar donde estaba el rey que había nacido, ya que para los magos el nacimiento era un hecho y el título era también cierto: el Rey de los judíos. Y es que por esa razón ellos debían de cumplir el propósito del viaje que lo había sacado de su lugar de residencia. Los había entregado la siempre difícil e incluso arriesgada experiencia de caminar una larga distancia. La razón de una pregunta semejante es que habían visto ellos su estrella en el oriente. Sobre la estrella que vieron los magos se han formulado tantas hipótesis como sobre los magos mismos, ya que una de las hipótesis es que se trataba de una estrella de primera magnitud, es decir, de gran brillo. Otros sugieren que pudiera haberse tratado del planeta Júpiter, que en la antigüedad se asociaba con el nacimiento de reyes. Se propone también que pudiera haber sido la conjunción de Saturno, Júpiter y Marte. Aún algunos entienden que pudo deberse a la aparición de un cometa, y espiritualizando otros dicen que se trata no de una estrella real, sino de la luz interior que conducía a estos a buscar al rey que había nacido. Pero no cabe duda que esta última propuesta debe de rechazarse, ya que el texto bíblico habla de una estrella que fue vista claramente por los ojos físicos de aquellos, como señala, por ejemplo, el versículo 2, versículo 7, versículo 9 y versículo 10. La propuesta de la conjunción planetaria propuesta por Ser trataría de un fenómeno que ocurrió en el año 747 de la fundación de Roma, que fue asumida rápidamente por el sector de influencia liberal. Sin embargo, no coincide esa aparición con la aparición que los magos afirman haber visto de ella en el Oriente, expresión griega que tiene que ver con la aparición de un astro en su nacimiento. Ellos posiblemente conocerían que los profetas anunciaron que se levantaría el sol de justicia. Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Tal vez también conocieran que un día saldría estrella de Jacob y se levantaría cetro de Israel. Números, capítulo 24, versículo 17. Y es más, tal vez ellos tenían conocimiento
de las profecías de Daniel, que había estado vinculado con el reino de Oriente y que establecería la venida del Mesías príncipe en un determinado tiempo, después del edicto de reconstrucción de Jerusalén. Daniel, capítulo 9, versículo 25, dice: «Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos». Ahora bien, ¿habían ellos calculado el tiempo? Como todas las cosas secretas corresponden a Dios, por tanto, cuando se formule sobre la estrella son meras hipótesis sin fundamento bíblico. La realidad es que Dios habló a estos hombres, los dispuso y condujo luego para buscar al rey, mediante el lenguaje que ellos entendían mejor, que era el de las estrellas. El propósito de los magos era adorarle. Es cierto que el verbo que utiliza Mateo tiene que ver con rendir pleitesía, pero es el verbo que se traduce permanentemente para expresar adoración a Dios en todo el Nuevo Testamento. Note que Dios guarda en su secreto muchas cosas sobre los magos para hacer resaltar meridianamente el propósito de su viaje. Quienes fuesen y de dónde viniesen, tenían como propósito y meta adorar al Rey de los judíos. Es la gran lección aquí del texto. Los gentiles, llamados por Dios al encuentro del Mesías, le es concedida la bendición de adorar a Dios hombre, o si se prefiere mejor, a Dios entre los hombres. Aquel pequeño, necesitado humanamente, hablando de los cuidados maternales, era Emanuel, Dios con nosotros. La adoración al verdadero Dios hombre no estaba limitada solamente a los judíos. Note lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 25. Le dijo la mujer: «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Los verdaderos adoradores son aquellos que llegan al conocimiento de quién es Jesús y se postran ante Él como Mesías Rey, aceptándole incondicionalmente y rindiéndose en adoración sumisa y voluntaria. La estrella de los magos brillaba para ellos en el horizonte o en el cielo, pero Pedro enseña que Jesús es para el creyente la estrella de la mañana, que alumbra el corazón del creyente. La segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 19, dice: «Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones». Cuando esa luz amanece en el alma cristiana, le conduce como los magos a un mismo propósito: adorarle. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: «Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él». Herodes, el impío rey, no desconocía la profecía del Antiguo Testamento sobre el rey prometido a Israel. La esperanza mesiánica había sido base de aliento para el pueblo en todo el periodo de su historia anterior, y especialmente desde la deportación y luego el retorno del cautiverio. El rey se enteró indirectamente de la pregunta que los magos estaban formulando en Jerusalén sobre el lugar en donde encontrarían al rey de los judíos que había nacido, cuando dice que, oyendo esto el rey.
La pregunta conmocionó al rey. Y note que Mateo dice que fue turbado, utilizando aquí un verbo muy expresivo que da idea de la acción de hacer temblar, agitar, perturbar, poner en alarma. De otro modo, Herodes estaba atemorizado. También es el verbo que Juan usa para referirse al estado de los discípulos en la última cena, cuando Jesús les dijo: no se turbe vuestro corazón. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. La turbación procedía de la amenaza a su condición real que suponía del rey nacido, conocedor de las profecías. Al menos en cierta medida sabía que Dios había anunciado la venida de uno que se sentaría en el trono de David y cuyo reino sería eterno. De manera que Herodes sabía que el trono que ocupaba era realmente una usurpación. Nótese que, por nacionalidad, Herodes no era judío, ya que su padre era edomita y su madre era nabatea, por tanto procedía de un reino árabe, al este y suroeste de Palestina. Los idumeos habían sido conquistados por Juan Hircano en el tiempo de los macabeos, lo que produjo una aceptación del judaísmo por parte de este pueblo. De ahí que Herodes conocía e incluso practicaba la religión judía. Y es que por eso sabía que no era a él a quien correspondía ocupar el trono de David. Ahora bien, ¿qué ocurría en Jerusalén? Mateo dice que la misma turbación de Herodes alcanzó también a la ciudad, cuando dice y toda Jerusalén con él. Entonces, ¿por qué la inquietud de la ciudad turbaba como lo estaba Herodes? Lo lógico sería pensar que si el odiado Herodes estaba inquieto, sería motivo de gozo para la ciudad. Pero note que el texto bíblico enfatiza todo lo contrario. Tanto Herodes como toda Jerusalén estaban inquietos. Posiblemente la conmoción ciudadana provenía del conocimiento que tenían sobre el carácter y la actuación de Herodes, ya que por otro lado, un Herodes inquieto era presagio de una acción que causaría inquietud a todos en la ciudad. Por tanto, nadie podía predecir nada bueno de un rey como aquel, enfurecido por la posible presencia de un rival que no se sabía dónde estaba. Y tal situación también podría desencadenar en atrocidades contra el pueblo por parte del tirano, ya que el historiador Josefo afirmaba que Herodes era capaz, astuto y cruel. Esto último era lo que temía el pueblo de Jerusalén y lo que les turbaba. El calificativo que Josefo le da de astuto indica que nadie debía confiar en él. Jesús se refirió a su hijo Herodes Antipas como esa zorra. Lucas capítulo 13, versículo 32. Calificativo que se puede aplicar perfectamente también al padre. Conocedor de que los judíos preferían a un Asmoneo como rey que a un Nabateo, Herodes se casó con Marianna, una Asmonea, procurando granjearse astutamente la simpatía del pueblo y legitimar así su reinado. Sin embargo, cuando supo que no era aceptado por los judíos, determinó acabar con toda la casa asmonea, a fin de que ninguno de ella le fuese opositor en el reino. Y una de sus víctimas fue su propio cuñado, Aritobulo, designado por Herodes para sumo sacerdote. La muerte de éste fue planeada de tal modo que no pudiese ser inculpado como asesino.
y la llevó a cabo mediante un aparente juego inocente, bañándose en el río. El rey había instruido a unos jóvenes para que, como si estuviesen jugando, sumergiesen al sumo sacerdote hasta que se ahogase, como así ocurrió. Y note que esta y otras muchas acciones ponen de manifiesto su crueldad. La sucesión de asesinatos que ordenó a lo largo de su historia eran referencia suficiente para que el pueblo lo temiese en gran manera. Note que los magos debieron haber llegado con toda probabilidad en el último año del reinado de Herodes, donde la tensión alcanzaba su punto más álgido. Y es ahí cuando la pregunta de los magos le dice: ¿dónde está el rey de los judíos? Lo altera profundamente a Herodes, ya que la historia de Herodes, desde la pregunta en adelante, cambia notablemente. El rey se conmociona, actúa, reúne sabios, investiga, se angustia y mata para morir él luego. Y voy concluyendo con esto. Herodes el Grande era tan cruel e impredecible. Cuando estaba disgustado, todos le temían. Y un notable ejemplo de su crueldad fue que, estando próximo a morir y temiendo que nadie llorase su muerte, encarceló a muchos fariseos para crucificarles cuando él muriera. Esto aseguraría que el día de su muerte sería de gran lamento. Pero sin embargo la orden no se llevó a cabo, pero no ejemplifica su carácter cruel, ya que dice que todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo. Aquí se refiere al Sanedrín, la corte judicial y religiosa más alta de la nación judía, que estaba formada por 70 líderes de los alrededores de Jerusalén. La presidía el sumo sacerdote. En muchos casos era saduceo. Por ese tiempo era una posición comprada a las autoridades romanas. El Sanedrín usualmente se relaciona con la frase principales sacerdotes, escribas, fariseos y los ancianos. Herodes había arrestado y posteriormente asesinado a muchos líderes de Jerusalén años antes, y esto demuestra la veracidad. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos muestra en Proverbios capítulo 3, versículo 32, dice: porque el Señor abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Una persona mala como Herodes es una persona impía, es una persona mala que nadie puede fiarse de ella. Pero a buen seguro que Herodes, él, no se veía así. El Salmo 26 y versículo 2 dice: escudriñame, oh Señor, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Amigo y amiga oyente, tal vez tú te veas como una persona que no eres mala, y mucho menos, como no, que no eres malvada tampoco, como llegar al extremo ya de Herodes. Son pocos los que lo alcanzan esto, pero sin embargo, la misma palabra de Dios nos dice que de buenos no hay ni aun uno. Es por eso que, mi amigo y mi amiga, tú te atreves a decirle a Dios en oración, como le dijo David: escudriñame, oh Señor, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Si es así, que tú quieres que Dios te examine, que te pruebe, pues el primer paso que debes de hacer es orar a Dios y aceptar a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, sé que no soy una persona perfecta, sé que tengo muchos defectos,
sé que hago cosas que tú no apruebas, y por ello te quiero pedir ahora perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Te pido que tú me escudriñes, que tú me pruebes, que me examines los más íntimos pensamientos y mi corazón. Te recibo ahora como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.